Listo. Entonces, como les venía diciendo, chicos, este es el último tema que vamos a ver en el módulo de matemáticas. Vamos a ver todo lo que es relacionado con los principios básicos de estadística. Bueno, ¿por qué? Porque, digamos, es un requisito, es una de tal vez las herramientas que vamos a utilizar más en nuestra profesión, en nuestra carrera. ¿Listo? Toda la parte de la estadística, que es una parte de la matemática que nos ayuda a estudiar y analizar la información. ¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué el tema de la estadística? ¿Por qué todo ese tema de matemáticas es tan fundamental? Resulta que todos los días nosotros estamos expuestos a información, todos los días nos llega información útil o a veces no tan útil sobre algo que nos interesa, ¿no? Información que viene desde noticias, periódicos, en muchos casos redes sociales, ¿listo? A veces cuando me interesa a mí algo del comercio, pues busco información en los negocios, en páginas de ventas, etcétera. Y en muchos casos, ya más adelante, y lo van a ver mucho más en la carrera, la información que obtenemos proviene de experimentos o investigaciones. ¿Listo? Pero está el dilema de cómo reúno yo información. ¿Cómo debo yo tener la capacidad suficiente para poder recolectar la información de forma útil, información que sea aprovechable, ¿listo? Y información que realmente me permita a mí obtener un resultado o llegar a una conclusión, ¿listo? A veces la conclusión más, la que más se requiere es, por ejemplo, ¿qué producto debo utilizar? ¿Listo? ¿Qué es lo que debo elegir? Bueno, entonces, por ejemplo, a mí me llegan noticias todos los días, por ejemplo, ahorita el boom, pues obviamente estamos en la época de pandemia, entonces del coronavirus. Entonces me llega información de cantidad de infectados, etcétera, personas que se recuperan, personas que se salvan, etcétera, ¿cierto? Si a mí me interesa por algo en el comercio, no sé ustedes, por ejemplo, cuando yo voy a comprar algo, yo primero consulto en 4 o 5 sitios antes de, pues, mirar a dónde compro, ¿cierto? ¿Listo? ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, a veces en temas o en inversión, en cosas muy grandes me interesa, pues, tener una flexibilidad, por ejemplo, en costos, ¿cierto? En cuánto me cuesta, por ejemplo, un computador nuevo, cuánto me cuesta un celular o etcétera, ¿cierto? Uno usualmente tiende a buscar información en más de un sitio, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado, chicos, con la información que se obtiene en redes sociales. ¿Por qué? Porque lastimosamente en redes sociales se comparten datos o información que no tiene ningún respaldo. ¿Listo? Que simplemente fulanito de tal, Pepita o el youtuber de moda dijo tal cosa. ¿Listo? Simplemente es por ganar seguidores, no tiene nada que ver con realmente informar, sino que a veces, en muchos casos, simplemente es por un tema de popularidad, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que a veces es información falsa que lastimosamente yo termino también replicando, compartiendo o generando una opinión sobre algún producto, ¿listo? Que suele ser muy malo. No sé si ustedes de pronto escucharon esta semana, bueno, esta semana no, estas semanas pasadas, este mes pasado, hubo un youtuber famoso, se volvió famoso porque dijo que eso del coronavirus no existía, que es que eso era mentira, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues se puso ahí a experimentar y a lamer superficies, incluso llegó y me acuerdo que la noticia fue porque el youtuber se puso a lamer un inodoro donde todo el mundo, pues un inodoro público, donde todo el mundo pues hacía sus necesidades diciendo que no, que esos virus y eso era simplemente algo para controlar las mentes, para generar problemas, etcétera. ¿Listo? ¿Y cuál fue la conclusión después? Ese youtuber a la semana de haber hecho ese video diciendo que el virus era falso, pues se enfermó, ¿sí? Digamos de forma irónica, se enfermó y se enfermó de gravedad. ¿Listo? ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque a veces, muchas veces lo que compartimos son opiniones de personas que no tienen ni idea. ¿Listo? Opiniones de personas que no tienen bases científicas, que simplemente opinan por opinar. Opinan porque yo quiero ser popular, porque soy el centro de atención. ¿Listo? Y nosotros como profesionales, profesionales de la parte animal, ¿sí? De ciencias animales, tenemos que empezar a encontrar información que sea cierta, que sea verdadera. Y en muchos casos, la información verdadera proviene de experimentos, de investigaciones, ¿listo?
en algunos casos de encuestas, ¿listo? Pero digamos de datos reales, de datos obtenidos. Y es una invitación a todos para que tengan en cuenta lo que ustedes publican, ¿listo? O la información que ustedes comparten, porque de nuevo, a veces hay información que no tiene nada que ver con son tabloides de opinión y uno los comparte y los distribuye como si fuera una verdad. ¿Listo? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con la información, porque lastimosamente la información en estos días ha vuelto un tema de poder, de dominio. Sí, parece increíble, pero a veces decir que, digamos, la marca roja es mejor que la marca azul. ¿Listo? Y a veces ni siquiera hay información realmente veraz, información recopilada. No hay datos que me digan que la marca roja es mejor que la marca azul. Simplemente es que la marca roja la patrocinó un actor famoso. ¿Listo? Simplemente la marca le pagó a una persona para patrocinarla. Entonces, ¿qué pasó? Puede que la marca azul sea mucho mejor, que de verdad tenga beneficios, etcétera, pero por un tema de popularidad, pues la marca roja se vende más. ¿Listo? Y a veces esa información es la que uno tiene que lidiar. ¿Listo? Y de nuevo, porque nosotros como carrera, y es un tema ya un poco más dirigido a la carrera, nosotros todos los días nos encontramos con información falsa sobre la carrera. ¿Listo? Información que puede ser muy delicada si uno no sabe cómo manejarla. ¿Listo? Y que puede ser muy delicada si yo empiezo a copiar información y distribuirla, digamos, sin realmente verificar si es cierta. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Por ejemplo, en la parte de mascotas, hace un tiempo, la primera información, la primera semana, todo el mundo estaba preocupado porque alguien, un youtuber, salió a decir que es que las mascotas transmitían el virus, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues toda la gente, lastimosamente, y la palabra es la única que se puede decir, la gente ignorante que seguía a ese youtuber, pues le hizo caso y todo el mundo empezó a abandonar las mascotas. Eso pasó las primeras semanas de esta pandemia. Alguien salió a decir que no, que las mascotas podían transmitir el virus y eso era peligroso y pues la gente cuando no sabe, pues le hace caso a lo primero que lee y muchas personas empezaron a abandonar las mascotas. Ya después se demostró científicamente que las mascotas no podían transmitir el virus, ¿cierto? Entonces tenemos que tener siempre cuidado con la información. ¿Listo? Siempre buscar más de una fuente de información también es lo apropiado. ¿Listo? Sobre todo cuando yo encuentro algo en redes sociales o en los periódicos. Incluso los periodistas muchas veces se equivocan. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces los periodistas llegan con una noticia y por la mañana sacan la noticia y por la tarde tienen que rectificar o borrar la noticia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo que habían publicado era información falsa. Entonces, mucho ojo con ese tipo de datos. ¿Listo, chicos? Sigamos aquí. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es una rama de la matemática que me permite a mí o que me da las facultades para poder recopilar información, procesar la información, ¿listo? Y analizarla, ¿listo? Recuerden que parte del proceso en la estadística es poder tomar decisiones, es parte del objetivo de la estadística. No solo agrupar información, ¿listo? También es poder procesarla, asimilarla y decir, bueno, definitivamente yo hice un estudio y me mostró que la marca roja de pronto es mejor que la marca verde, ¿listo? Porque me proporciona tales beneficios sobre salud, tales beneficios sobre mis pacientes, sobre etcétera, ¿listo? Lo que yo quiera estudiar. Entonces, la estadística es eso. Es una forma en que yo puedo recopilar información, procesarla, analizarla y al final me permite a mí tomar una decisión con base científica. ¿Listo? Eso es muy importante, sobre todo nosotros que trabajamos con seres vivos. Toda decisión que afecta a los seres vivos se tiene que tomar pensado inicialmente en resultados estadísticos. Bueno, cuando yo no tengo un análisis estadístico, no es que no se puedan estudiar especies, sí se pueden estudiar, pero digamos, eh, es como estudiar únicamente la superficie de un lago. ¿Listo? Ya cuando profundizo en estadística, realmente yo miro qué tan profundo es el lago. ¿Listo? Entonces, por eso esta herramienta es fundamental, sobre todo en la carrera,
y sobre todo para nosotros. Para los que les gusta la investigación de aquí en adelante, y lo van a ver el próximo semestre con el doctor Charlie, la estadística es la base de la investigación científica. ¿Listo? Por lo menos en nosotros, en los modelos animales, en los modelos biológicos, nosotros nos basamos toda nuestra investigación en modelos estadísticos, modelos matemáticos estadísticos. ¿Listo? De nuevo, a través de la estadística puedo yo hacer comparaciones, comparar, por ejemplo, dos productos, dos alimentos, dos marcas, dos medicamentos. ¿Listo? Me puede predecir, por ejemplo, gracias a la estadística, el comportamiento de un medicamento si lo evalúo en otra especie. A veces no encuentro información porque hay medicamentos que son nuevos. Entonces, ¿qué se hace con los medicamentos nuevos? Usualmente se estudian en algunas especies y después de esa especie original, yo trato de predecir más o menos cómo se comporta el medicamento en otro animal. ¿Listo? ¿Por qué se hace ese procedimiento? Porque a veces hay animales donde las pruebas son más seguras. ¿Listo? Que se deben hacer según los protocolos antes de tratar de lanzar un medicamento nuevo para una nueva especie, una nueva población. ¿Listo? Un ejemplo sencillo, ahorita con la pandemia, es que me preguntan que por qué hago tantos comentarios sobre la pandemia, pero es que la pandemia es la noticia del mundo, de tiempo, ¿no? Entonces es más fácil referenciarlo. Lórtica, ¿qué pasa? Con la pandemia, se los digo, por ejemplo, para sacar una posible vacuna o un posible tratamiento para el caso del coronavirus, ¿qué se hace primero? Y originalmente se estudian las pruebas, los análisis empiezan con ratones de laboratorio. ¿Por qué? Porque en ciertas partes con los ratones es más seguro trabajar, tenemos un sistema inmune que en ciertas cosas es similar, entonces inicialmente las pruebas se realizan con ratones de laboratorio. Una vez se saque de las posibles vacunas, después de que se hacen con animales de laboratorio, ¿qué pasa? Se estudian en parientes cercanos. Entonces, el pariente cercano de nosotros como especie humana son los primates. Entonces, ¿qué pasó? La prueba que yo hice originalmente en ratones, que me salió positiva, o sea, que me sacó un beneficio sobre salud, sobre el tratamiento del coronavirus en ratones, hago un segundo ensayo en primates, ¿cierto? Porque primates ya estamos hablando de una especie cercana. ¿Listo? Vamos a predecir cómo se comporta la vacuna o el tratamiento en los primates. Y una vez yo obtenga resultados positivos en los primates, ya puedo empezar con las pruebas en humanos. ¿Listo? Se hace ese orden, ¿por qué? Porque, de nuevo, es más seguro empezar a trabajar directamente con especies pequeñas, especies menores como ratones, luego con parientes cercanos como los primates y luego con humanos. ¿Qué pasa si yo me saltara esa cadena y de una vez voy de humanos, de pronto en humanos empiezo a probar cosas sin saber los posibles resultados negativos y el daño en los humanos podría ser bastante grave? ¿Listo? Entonces, usualmente, gracias a la estadística, yo puedo tratar de predecir cómo es el comportamiento, por ejemplo, los medicamentos que se evalúan en la especie, cómo podría llegar a afectar a otra especie. ¿Listo? Por darles un ejemplo. Realizar inferencias. Inferencias es parte de lo que les estoy diciendo a ustedes. Inferencias es decir, bueno, ¿será que este tratamiento es mejor que el otro? ¿Será que este tratamiento es más efectivo? ¿Qué pasa si yo el tratamiento que probé en ratones lo pruebo en otra especie? ¿Será que sí es bueno o será que es malo? ¿Listo? Todas esas conjeturas, todas esas inferencias es lo que me permite a mí poder llegar a sacar conclusiones usando la estadística. ¿Listo? Como después de un experimento yo puedo decir, mire, definitivamente tal tratamiento, tal medicamento, tal raza, tal genética, tal alimento es mejor que el otro. Y debería seguirlo utilizando para el resto de mis análisis, el resto de mi producción, el resto de mis tratamientos, etcétera. ¿Listo? También me permite a mí toda la parte de diseño de experimentos, de probar hipótesis, de probar si definitivamente eh, qué es mejor teniendo siempre una base estadística. De nuevo, uno no debería sacar conclusiones antes de hacer una prueba de estadística. ¿Por qué? Porque, ay, se me pasa. Porque uno corre el riesgo de equivocarse. ¿Listo? La estadística entonces me permite siempre, eh, digamos, poder sacar conclusiones, realmente afirmaciones con peso, decir definitivamente
tal marca, tal medicamento, lo que sea, es útil, es bueno, se puede recomendar. ¿Listo? Cuando las cosas no tienen un diseño estadístico, una base estadística fuerte, uno corre el riesgo de que uno puede dar una recomendación, pero se puede equivocar. ¿Listo? Y en el ámbito profesional, de aquí en adelante, para que lo tengan ustedes siempre presentes, lo que ustedes recomienden, siempre, eh, digamos, lo que ustedes digan y recomienden siempre se queda con ustedes. ¿Listo? Si ustedes recomiendan algo bueno, ustedes van a tener un buen prestigio, un buen respaldo como profesionales. Si ustedes recomiendan algo malo, eso también les va a pesar a ustedes como profesionales, porque simplemente la gente va a dejar de creer en ustedes y van a ustedes perder influencia, perder clientes, etcétera. Entonces, por eso siempre de aquí en adelante traten de que cuando hacen recomendaciones de cualquier tipo, deben tener siempre una base, una información sólida, una base estadística suficientemente gruesa, ¿listo? Que respalde todos los datos, todas las sugerencias, todas las opiniones que ustedes dan, ¿listo? No se trata de opinar por opinar, se trata de tener fundamentos para poder dar una recomendación. ¿Listo, chicos? Vamos a ver algunos conceptos. La clase de hoy tenemos unos ejercicios, pero más que todo son conceptos que necesito que todos les queden muy claros, porque es la base de la estadística que ustedes van a empezar a ver el otro semestre. ¿Listo? Tenemos variables. ¿Qué es una variable? Cuando estamos en estadística siempre hablamos de variables. ¿Qué son variables? Las variables son simplemente características, ¿listo? Mediciones, cualidades, etcétera. Son simplemente las características de lo que yo estuve estudiando. ¿Listo? Recuerden que yo lo que puedo estudiar es un objeto, un animal, un individuo, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de variables, estoy hablando simplemente de las características que estoy estudiando de algún individuo. Bueno, las variables se pueden clasificar en dos grandes grupos. Variables cualitativas, ¿listo? Y variables cuantitativas. ¿Cuáles son las diferencias entre cualitativo y cuantitativo? ¿Listo? Las ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? cuantitativas son las que se pueden contar. Entonces, muy bien, ahí ya Camila me participó, muy bien. Y La las cuantitativa, cualitativas son las que tienen las cualidades o ciertas características. ¿quién me habló? ¿Helen? Sí. Muy bien. Entonces, muy bien lo que dicen sus compañeras. Lo cuantitativo es lo que yo puedo contar. Así de sencillo. El nombre le es bastante claro. Lo cuantitativo es lo que yo puedo contar. ¿Listo? Y para contar tenemos los números. Así de sencillo. Lo cuantitativo es lo que yo puedo contar, lo que yo puedo medir, etcétera. ¿Listo? Lo cualitativo, hablando de las cualidades, es lo que no se puede contar con números, pero que se puede describir. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar y profundizar un poquito más para que tengan bien claros los conceptos. Aquí en variables cualitativas, ustedes pueden ver en la gráfica, en la tablita tenemos nominales y ordinales. Simplemente no se compliquen con los nombres, simplemente son categorías, pero es para que ustedes entiendan qué es una cualitativa nominal. Y esto es como un nombre, ¿listo? El nombre no me da sino la característica de algún individuo, ¿cierto? Pero no me lo clasifica, ¿listo? Dentro de las características cualitativas, nominales, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, el sexo, ¿no? Recuerden, el sexo no se refiere a si es mucho, poquito, bueno, rico, malo, no, eso no es sexo, no, eso no se refiere al sexo. Se refiere a si es macho o hembra, ¿no? Recuerden, con excepción de los humanos, los géneros siempre son duales, masculino o femenino, punto. ¿Listo? Macho o hembra. ¿Listo? Color, color, si es rojo, blanco, azul. Si estamos hablando de los animales, entonces estamos hablando de, por ejemplo, la raza perdón, el color del pelaje, por ejemplo. Que si es dorado, que si es bayos, que si es blanco, que si es overo, etcétera. ¿Listo? Simplemente son categorías, ¿listo? Que me permiten a mí identificar un animal, pero que no tiene, digamos, ningún peso, ¿no? Entonces, el sexo, entonces si es macho o hembra, pues uno o el otro, ¿cierto? No me dice cuál es mejor, porque uno no está hablando de cuál es mejor. Del color, que no me, si el rojo es mejor que el azul, no tiene nada que ver, ¿cierto?
La raza, que digamos tenemos raza de perros, tenemos que el Golden, que el Schnauzer, que el Poodle, etcétera. Son clasificaciones que damos, pero que no tienen jerarquía. ¿Listo? Y tenemos algunas otras cualitativas ordinales. Ordinales sí tienen que ver con jerarquía. ¿Listo? ¿Como cuáles? Por ejemplo, el rango. ¿Listo? Pues yo no soy, ahí sí, yo tengo total ignorancia en rango, pero por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, un oficial de la policía, que son de los rangos más bajos, están abajo de lo que sería un teniente, un comandante o un general, ¿cierto? Estamos hablando de clasificaciones de los individuos que tienen una jerarquía, ¿listo? Que tienen un peso, que yo sé que uno está más alto, en mayor categoría o de mayor importancia que el otro, ¿listo? Como los títulos. Yo sé que, por ejemplo, un título de primaria es más bajito que el título de bachiller, el título de bachiller es más bajito que un técnico, luego hacia arriba va el tecnólogo, el profesional, luego empezamos con especialización, maestría, doctorado, postdoctor, ¿cierto? Etcétera. Son títulos, son cualidades de los individuos que tienen jerarquía. ¿Listo? Todas esas, de nuevo, son variables de los Sí. individuos que yo estoy estudiando, que me interesa estudiar, pero digamos que no tienen forma de medirla, ¿no? Yo no puedo medir el título con un número, no se puede, ¿listo? Yo sé que tiene una jerarquía, pero yo no puedo colocarle un número a eso, ¿listo? Igual que el color o el pelo, etcétera. Son variables que no se miden con números. Esas son las cualitativas. Y las cuantitativas son las que sí se pueden medir con números. Y tenemos discretas o continuas. Discretas, a qué se hace referencia cuando tenemos variables que se miden con números enteros. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es? El número de hijos. Yo puedo decir que tengo uno o dos hijos, ¿cierto? Yo no puedo decir que tengo un hijo y medio. Eso no existe, ¿cierto? Número de pacientes. Yo puedo decir yo tengo 10 pacientes al día. Yo no puedo decir que tengo 12.4 pacientes al día. ¿Listo? Hay variables que no tienen sentido si utilizo números decimales o otro tipo de número que no sea número entero. Bueno, y tenemos variables continuas que ya son ya el uso de los números reales, de todos los posibles números reales, para determinar mis variables. Algunos ejemplos, ¿cuáles son? Por ejemplo, la altura. La altura se mide aquí, nosotros en sistema métrico, usamos el metro como medida, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo mido 1.7 metros, ¿cierto? Ahí ya utilizo números decimales. ¿Listo? O el peso, yo peso, pasémoslo en libras, libras americanas. Yo estoy pesando ahorita 200 libras, por ejemplo. O 205 o 200.5 libras, por ejemplo. ¿Listo? O yo como al día 0.25 kilogramos de alimento. ¿Listo? Son variables que yo puedo medir. Bueno, Una Ujú. pregunta, profe. sí, Sebastián. Cuando, ¿En cuál está clasificado cuando dicen las pajillas de Gir por Holstein, por Overo, por Cimental? ¿En cuál de esas dos está clasificada? Si luego no tendría, pues hay por cientos y pues las razas, ¿o cómo es eso? Bueno, ya estamos más adentro del tema, pero digamos, inicialmente, pues, te devuelvo la pregunta. Inicialmente, ¿qué te parece en cuál de esas variables está clasificado? ¿Cuál parece la más apropiada para clasificar eso? Pues de hablando de razas, veo como en las cualitativas, pero hablando de porcentajes, pienso, o sea que usted hizo cuantitativas de números exactos, pero ahí cómo se manejaría cuando, por ejemplo, hay porcentajes de cada una. Bueno, entonces ahí son dos temas, digamos, de nuevo, son dos temas más adelante que van a ver en genética. Usualmente la raza como tal, ¿listo? Estamos hablando de una variable cualitativa, ¿listo? Incluso hablando de cruces o de porcentajes, usualmente se habla de variables cualitativas, porque como tal la raza es simplemente una forma de descripción, ¿cierto? En los porcentajes que se utilizan en ciertas genéticas, ¿listo? Hablan de la heredabilidad, que son variables que van a ver de ustedes más adelante, que me dicen de esos genes, cuántos genes corresponden a una raza y cuántos genes corresponden a otra raza diferente, ¿listo? Cuando hablamos de cruces genéticos. Pero inicialmente, las variables como las razas sigue siendo una variable cualitativa, ¿listo? Listo, profe.
Ejemplos, hablando de la parte estadística. Las variables o la información que yo obtengo, yo la puedo registrar de muchas formas. Yo la puedo registrar en tablas, en información, usando gráficas de barras, gráficas de tortas. Yo sé que ustedes, algunos de estos ya están ay, perdón. Algunos de ustedes ya están más familiarizados con ese tipo de gráficas. Este tipo de gráficas, nosotros no nos vamos ahorita a enfocar en esto. Este tipo de gráficas ustedes los van a poder construir el próximo semestre, pero simplemente es para que ustedes sepan que la información estadística se puede presentar de muchas formas. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo sencillo sobre la cantidad de pacientes que atiende una clínica veterinaria y se categorizan los pacientes según la raza. ¿Listo? Entonces simplemente yo estoy registrando la cantidad de pacientes que ingresan a mi consultorio de cada una de las razas para después yo poder analizar ese tipo de información. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una tablita inicialmente que dice la cantidad de la raza del animal que ingresó, la frecuencia o la cantidad de veces que ingresaron los animales de esa raza y el porcentaje, digamos, que corresponde a esa raza dentro de mis clientes. ¿Listo? Y yo puedo representar esa información en gráficas de barras, en gráficas de tortas, etcétera. ¿A mí para qué me sirve esta información? Se preguntarán, ¿esto aquí para qué me sirve? Entonces yo mire, yo aquí por ejemplo sé que la principal raza que ingresa, o las tres principales razas que me ingresan a mi consultorio son el pequinés, el pastor animal alemán y el poodle. ¿Y a mí para qué me sirve esa información? De pronto yo puedo entonces, yo sé qué razas ingresan a mi local, entonces yo puedo organizar mi local para tener una mayor cantidad de productos que se ofrecen a esas razas. ¿Listo? Por ejemplo, simplemente decirles poodle y alemán, entonces poodle, pequinés y alemán. Yo tengo concentrados dirigidos a esas razas, ¿cierto? Porque si yo sé que esas razas son las que más entran a mi almacén, pues entonces yo voy a dirigir mi estrategia de ventas, mi estrategia de concentrados, mi asesoramiento de mi veterinaria a estas razas, ¿cierto? Yo para que, digamos, aquí, si yo me analizo esta tabla, yo puedo decir, mire, ¿para qué voy a tener dentro de mi almacén de pronto concentrado solo para Schnauzer o para lobo siberiano o para pincher? ¿Sí? Porque en mi local no están ingresando esos clientes. Entonces, pues simplemente yo me dedico más a ese tipo de clientes porque son los que más ingresan. Yo dirijo mi estrategia de ventas pensando en que los principales clientes que tengo son poodles, pastores alemanes y pequineses. Y las demás razas, pues no es que yo elimine esos productos, no, pero simplemente los voy a tener en menor cantidad porque de pronto no se venden con tanta frecuencia, los voy a tener menos vistosos, ocupando menos espacio en mi lineal, en mi tienda, ¿listo? Y voy a diseñar mi estrategia de ventas pensando en lo que más vendo yo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta información que es muy básica, que es muy sencilla, ¿sí? Que la que estamos viendo es bastante sencilla, me permite a mí, por ejemplo, tomar una decisión sobre mis ventas en mi local. Sí, por ejemplo, atendiera una veterinaria, ¿cierto? Entonces, mucho ojo. A veces la información más básica, aunque parezca tonta, puede ser muy jugosa, simplemente uno tiene que saber cómo interpretarla, cómo analizarla. ¿Listo? Entonces, simplemente recomendaciones para todos. La información es la base para tomar decisiones. ¿Listo? Yo sé que de pronto muchos de ustedes, algunos trabajan ya incluso en veterinarias y demás. ¿Listo? O tienen negocios propios. Esta información, que es incluso la información más básica, puede ser de vital importancia para determinar mis estrategias en mis negocios, en mis locales. ¿Listo? De nuevo, información tan básica como esta. Raza de los animales que ingresan. ¿Listo? Toda la información básica es siempre útil. ¿Listo? Y aquí yo determiné dos variables, si se dan cuenta. Hay una variable que es numérica y una variable que es de raza. La raza es la variable cualitativa, ¿cierto? Simplemente yo agrupé los animales dependiendo de la raza de cada animal, ¿cierto? Y yo también registré el número de visitas o el número de clientes de esa raza. Entonces, de una misma categoría, aquí obtuve dos tipos de variables, una cualitativa y una cuantitativa, ¿cierto? Una que puede medir y otra que no se mide con números, sino que corresponde a la genética del animal. Bueno,
Vamos a hacer un ejercicio porque la idea de esto es siempre aprovechar. Tenemos aquí unas variables. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. A ver, ¿quién me ayuda a clasificar las variables? ¿Listo? Tenemos variables. ¿Qué tipo de variables serán? La de género es cuantitativa. Tú puedes... Mentira, Es cualitativa, cualitativa, es cualitativa, cualitativa. cualitativa. La especialidad es Era la de número de libros, cualitativa, ¿no? la que es cuantitativa. Listo. La especialidad no sería cualitativa también. No, es Número de libros es cuantitativa. cuantitativa, La cantidad de cantidad de tiempo. frente de una computadora es cuantitativa. La 5 es cuantitativa. La 6 es cuantitativa también. No, cualitativa porque dice tipos de bebidas. Ay, sí, perdón. Estaba confundiéndola con la de arriba. Chicos, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que yo sé que parece simple, pero es fundamental. Siempre identificar qué tipo de variable estoy trabajando. ¿Listo? De pronto, ahorita, pues por lo que es la primera vez que estamos viendo la parte de estadística, pues no le dan mucha aplicación. Pero después, ya cuando ustedes pasen a segundo y vean los análisis de experimentos, hay que poder diferenciar muy bien la variable con la que trabajo, porque dependiendo de la variable, cambia la forma en que yo analizo los datos desde el punto de vista experimental. ¿Listo? Entonces es muy importante poder identificar de forma correcta la variable que estoy empleando. ¿Listo? Creo que una pregunta podría tener dos variables. ¿Puedo tener dos variables? ¿Cómo así la pregunta? O sea, digamos, es que yo lo entiendo así, digamos, el 6, ¿no? Tipos de bebidas que se ofrecen. Entonces ahí sería cualitativas, pero también si ahí estuviera tipos de bebidas que se ofrecen y se venden. Ahí no podría tener dos variables. Muy bien, pero ¿tú ves la palabra se venden? No, o sea, pero te pregunto si puede llegar a pasar eso. Bueno, de nuevo, la idea básica aquí es identificar variables. ¿Qué pasa? Obviamente después en los experimentos o cuando yo analizo los datos, digamos, ya más avanzados, usualmente uno tiene más de una variable al tiempo. ¿Listo? Entonces sí es posible tener más de una variable. Usualmente en los experimentos suelen tener más de una variable al mismo tiempo. ¿Listo? Entre más complejo es el experimento, obviamente tiene más variables. ¿Listo? Ah, ok, profe. ¿Listo? Entonces, sí es posible tener más de una variable, digamos, del mismo tema, por colocarlo así. ¿Listo? O sea, uno puede tener variables cualitativas y cuantitativas referente al mismo tema. ¿Listo? La diferencia en qué está, digamos, en cómo yo lo mido o cómo lo determino. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces, recuerden que estamos hablando aquí de variables. Género, usualmente el género, lo que les dije, género en la vida animal, casi siempre, ojo, casi siempre, uno habla de dos géneros. ¿Listo? ¿Cuáles son los géneros? Usualmente estamos hablando de macho y hembra para la mayor parte de las especies. Hay especies que sí son particulares, que tienen más de un género. Por ejemplo, les voy a decir los caracoles. Los caracoles en muchos casos son hermafroditas, tienen tercer género, ¿sí? Intermedio, entonces tienen ambos órganos sexuales, por ejemplo. Hay especies que después simplemente son datos que les digo simplemente para que se empapen. Pero, por ejemplo, en peces, uno puede determinar el género de los peces por un tema hormonal o por un tema de temperatura y no por un tema genético, ¿no? Uno diría, pues, es que el género se define desde la parte genética, ¿no? Hombres son XX, hombres son XY, mujeres son XX, ¿cierto? Resulta que los genes no siempre determinan los géneros, ¿listo? A veces hay otras variables que me determinan los géneros. Increíble, ¿listo? Eso lo van a ver de ustedes después, más adelante, cuando vean genética, cuando vean mejoramiento, etcétera, ¿listo? Simplemente les estoy, digamos, ampliando la información que ustedes tienen en el momento para que lo vayan asimilando, ¿listo? Por ejemplo, simplemente un dato.
Otro dice, no, los que son iguales XX son mujeres o femeninas o hembras, y los que son XY, pues los que son diferentes, pues son los machos, hombres, etcétera, ¿cierto? Pero resulta que así no siempre funciona. Por ejemplo, en las gallinas adivinen que es al revés. Los que ponen huevos, que son las hembras, son las que tienen el gen sexual XX, por decirlo así. Y el gallo, perdón, son las que tienen los cromosomas XY, perdón. Las gallinas que ponen huevos son los que tienen los cromosomas diferentes. Los gallos son los que tienen los cromosomas iguales. ¿Listo? Entonces, mucho ojo porque aquí en adelante van a haber casos particulares donde no siempre se obedecen las mismas reglas. ¿Listo? Hay especies que son diferentes. Bueno, especialidad, pues aquí especialidad dependiendo de qué hablemos, ¿no? Si hablamos de títulos, pueden ser títulos especialista en dermatología, especialista en cirugía, especialista en ortopedia, especialista en cardio, perdón, etcétera. ¿Listo? Pueden ser especialistas de profesiones, ¿cierto? Número de libros. Estamos hablando de número, ya estamos indicando cantidad, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de variables cuantitativas. ¿Listo? Cantidad de libros que ustedes compran cuando van a pues, una librería o una tienda de libros, puede ser. Hay libros que se venden en el Éxito, por ejemplo, etcétera. Cantidad de tiempo, de nuevo, estamos hablando de cantidades, ¿listo? Cantidad de tiempo que pasa una persona en la computadora y ahorita con el virus pues pasamos más tiempo, ¿no? Cantidad de dispositivos electrónicos por hogar, ¿listo? Son variables que de pronto a nosotros no nos interesan tanto, pero por ejemplo a los censos nacionales sí. Mirar qué tanta tecnología está disponible por hogar. ¿Listo? Tipos de bebidas. Entonces aquí tipos, pero se hace la aclaración, por ejemplo, que estamos hablando de categorías. Si es café, latte, limonada, frappuccino, no sé, etcétera. Bueno. Tamaño. Que si es pequeño, mediano, grande, jumbo, XXL. ¿Listo? A veces, simplemente les voy a decir el dato como estrategia de venta. La estrategia de venta, cuando uno le coloca el vaso mediano y el grande, siempre, por estrategia de venta, siempre el vaso grande suele ser más económico cuando uno trata de sacar, digamos, mirar qué es lo que va a comprar. ¿Listo? Se llama estrategia de venta. ¿Listo? Por ejemplo, uno le dicen, mire, el vaso pequeño a usted le cuesta 10 pesos, el vaso mediano le cuesta 15 y el vaso grande le cuesta a usted 18. ¿Listo? ¿Y cuáles son los contenidos? El contenido del pequeño son 100 mililitros, el del mediano son 200 mililitros y el grande son 300 mililitros. ¿Listo? La categoría simplemente corresponde a la capacidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Créanme que uno no se da cuenta sino hasta que ve estadística, que uno dice, mire, usualmente uno por capacidad propia se suele comer entre 100 y 200 mililitros. La capacidad es lo que uno puede tomarse cuando va uno y compra algún producto. Pero ¿qué pasa? Uno llega al mismo local y saca una oferta del grande. ¿Listo? Y cuando uno hace la relación entre precio y contenido, uno dice, uy, no, el grande pues es más barato, sale más barato, ¿cierto? Uno siempre sabe hacer ese tipo de conjeturas. Si yo compro el grande, ¿listo? Pues en teoría uno guarda un poquito, guardo lo que no consuma ahorita y obtengo un beneficio económico, ¿cierto? Esa es la estrategia que uno suele pensar como comprador. Pero como vendedor, ¿cuál es la estrategia? Uno dice, no, pues al vender el grande, de pronto el que vende pues está haciendo mal negocio porque sale más barato para el que compra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Es que si yo vendo mayor cantidad de bebidas grandes, mayor número, obtengo más ganancias a final de mes. ¿Listo? Y es una estrategia que siempre funciona, porque siempre que uno ve que lo grande
a final de cuentas sale más barato, uno siempre suele comprar cosas en tamaño grande, así no lo necesite. Esto imagínense, así de profundo es la información estadística que utilizan las empresas, que a uno le meten productos grandes, a pesar de que uno no lo necesita. Y uno dice, sí, a final de cuentas, pues sale más barato por unidad. Pero el problema es que si usted no va a consumir esas unidades, ¿listo? Entonces, mucho ojo. A veces la información estadística se usa a favor o en contra, dependiendo del punto de vista, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso. Las estrategias se diseñan siempre a partir de los datos, ¿listo? Aquí, últimas variables, dinero gastado, pues estamos hablando de algo que se puede medir, ¿listo? Y la época de año donde uno prefiere hacer compras, ¿no? Uno cuando hace compras, usualmente aquí, por ejemplo, en comercio, las compras se hacen siempre para las fiestas importantes, usualmente para Navidad, para fin de año, ¿cierto? Para estrenar la mudita de ropa. Entonces, ¿qué pasa? Siempre las colecciones nuevas, la ropa más cara, sale para las épocas donde más hay ventas, ¿cierto? No sé si ustedes han dado cuenta, pues de pronto no, porque son muy jóvenes y todavía no manejan su presupuesto bien, pero para que lo tengan en cuenta, siempre después de las grandes épocas del año, de las grandes épocas de ventas del año, siempre aparecen descuentos. Los descuentos no aparecen antes. O bueno, no los buenos descuentos. Los buenos descuentos aparecen después de las grandes fechas. Entonces, por ejemplo, simplemente es un dato que de pronto se los doy para que ustedes revisen. Para comprar ropa bonita y barata, uno no va a ir a mitad de diciembre a comprar ropa. ¿Por qué? Porque pues la ropa está más cara y no hay buenas ofertas. Las buenas ofertas aparecen un mes después, a mitad de enero, finales de enero. ¿Por qué? Porque ya se pasó la época de ventas. De hecho, para los locales comerciales, enero es un mes muy malo, de muy bajas ventas. ¿Por qué? Porque toda la gente se gastó la plata fue en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia en enero, desde el punto de vista comercial, es sacar ofertas. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes marcas sacan las mejores ofertas es después de las grandes fechas de compras. ¿Listo? Simplemente son datos que de pronto a algunos de ustedes les servirán para que compren su ropita no en la mejor época del año, sino después de las fechas importantes. La mejor ropa, barata y bonita, se compra en enero, no en diciembre. ¿Listo? Simplemente son datos que les pueden servir a ustedes. Son datos que uno puede obtener si uno analiza los patrones de ventas y los patrones de precios de los productos a través del año. ¿Listo? Por eso es muy importante saber estadística, saber interpretarla y poder tomar decisiones. Vamos a ver algunos conceptos importantes en estadística. Vemos el concepto de población y de muestra. ¿Listo? Son dos conceptos que se deben quedar claros porque usualmente se utilizan con bastante frecuencia. ¿Listo? ¿Qué es la población? Cuando yo hago un estudio de una población, tengo en cuenta la totalidad de los miembros que conforman el grupo que estoy estudiando. ¿Listo? Por ejemplo, la cantidad de estudiantes de la universidad. Entonces estamos hablando de una universidad que tenga 10.000 o 15.000 estudiantes. Entonces cuando yo hago un estudio de una población, debo tener en cuenta siempre todos los miembros que conforman esa población. ¿Listo? Entonces, ejemplos, cantidad de estudiantes de una universidad, cantidad de animales de una región, cantidad de usuarios que entran a utilizar un servicio, por ejemplo, cantidad de votantes que están registrados en una ciudad, etc. ¿Listo? Esa es la población. La población es la totalidad de miembros que conforman mi objeto de estudio. ¿Listo? ¿Y qué es una muestra? Una muestra simplemente es una fracción, una pequeña parte de mi población. ¿Listo? Por ejemplo, hablando de los estudiantes, de los 15.000 estudiantes que hacen parte de la universidad, una muestra de los 15.000 son 500 estudiantes. De la cantidad de animales que hay en una región, que pueden ser millones de animales, yo puedo hacer simplemente un muestreo con 250 animales de compañía. ¿Listo? Hablando de la cantidad de usuarios que entran a usar un servicio, pues yo simplemente voy a hacer una muestra de 1.000 usuarios que entran a un almacén determinado. ¿Listo? ¿Por qué es importante tener la aclaración entre población y muestra? ¿O por qué uno suele tener estas dos, digamos, diferencias? Porque imagínense que una población puede ser muy grande, muy numerosa. Y hacer un estudio de una población completa demanda recursos
demanda recursos que son importantes, entre ellos el tiempo. El tiempo es muy importante porque para tomar una decisión a veces uno tiene que tomar decisiones rápidas, ¿listo? Y hacer el estudio de una población requiere tiempo. Y el otro recurso que no siempre es el más importante, pero usualmente es el de mayor peso, es el dinero, ¿no? Porque para registrar, por ejemplo, una población, por ejemplo, sencillo, una población del Censo Nacional, sin irnos a otros datos diferentes, para yo registrar a todos los colombianos y preguntarles absolutamente a todos qué hacen, cómo hacen, por qué lo hacen, se gastan varios años. Y pues yo tengo que contratar a muchas personas para que vayan a todas las partes de Colombia para registrar los datos importantes de una población, ¿cierto? Eso el país lo hace, pero los censos de población se hacen una vez cada 10 años. ¿Por qué? Porque es que cuestan mucho. Y usualmente las poblaciones, el censo de población se demora de 2 a 5 años sacar los datos. ¿Por qué? Porque se demora mucho tiempo. Somos muchos colombianos para poder sacar un valor real, ¿cierto? Como eso sucede, por como las poblaciones a veces son muy, muy grandes, uno a veces trabaja con muestras. Muestras que son simplemente fracciones de la población que me permiten a mí hacer un estudio, hacer una evaluación, un ensayo, sacar información importante, ¿listo? Que después yo puedo aplicar a toda la población, ¿listo? Ojo aquí, ahorita no vamos a profundizar, pero de una vez les doy el dato. Mucho ojo con el tamaño de la muestra, ¿listo? ¿Por qué? Porque, digamos, si yo hablo de que en la universidad hay 15.000 estudiantes y simplemente voy a encuestar, por ejemplo, voy a preguntarles a 50 estudiantes de 15.000, de pronto es muy poquito, ¿cierto? O de pronto es muy alto, ¿listo? El tamaño de la muestra, lo van a ver después en segundo semestre, el tamaño de la muestra es muy importante para poder yo después concluir sobre la población, porque lo que yo quiero después de un estudio, de un experimento, con una muestra es poder tratar de dar una recomendación para una población más grande. ¿Listo? Entonces, mucho ojo. El tamaño de la muestra es muy importante. ¿Listo? Datos simplemente para que lo diferencien. Cuando yo hablo de la totalidad de una población, la totalidad de una población está representada por la letra N, N mayúscula, cuando estoy hablando de la totalidad de la población. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes van a ver de aquí en adelante patrones estadísticos o información estadística con la letra N mayúscula, ojo, la N mayúscula se refiere a la totalidad de una población. ¿Listo? Cuando estamos trabajando con muestras, se utiliza la letra N minúscula. ¿Listo? Es una diferencia importante cuando uno está analizando e interpretando datos, saber si estoy analizando datos de una población o de una muestra. ¿Listo? Simplemente para que lo tenga en cuenta, siempre que hablo de una población, utilizo la letra N mayúscula para indicar que es la totalidad de la población. Y cuando estoy trabajando con una muestra, utilizo la N minúscula que hace referencia a un porcentaje al total de una muestra. ¿Listo? Otros conceptos diferentes que tenemos que trabajar es cuando hablamos de parámetros o de un estadístico. ¿Listo? Simplemente ambos hacen referencia a lo mismo. ¿Listo? ¿A qué hacen referencia? A un valor, un número, un porcentaje, una cualidad, lo que sea, ¿listo? Que me está describiendo mi grupo de estudio, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia? Ay, perdón, aquí me quedó un pequeño error. Lo voy a corregir de una vez. Aquí, perdón, aquí no dice parámetro, está mal la información. ¿Qué es un parámetro? Es una medida con la que yo estoy describiendo mi objeto de estudio. Es la misma definición que tenemos del estadístico.
Bueno, ahí está la definición, perdón porque no sé por qué me quedó así. Entonces, de una vez aquí la corrijo, yo le subo la presentación corregida. Bueno, el parámetro y el estadístico. Ambos están hablando sobre una característica de mi grupo de estudio. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y un estadístico? Es que el parámetro es el nombre que le doy cuando estoy trabajando con una población y el estadístico es el nombre que le doy cuando estoy trabajando con una muestra. ¿Listo? Pero en ambos casos estoy hablando de características que yo puedo determinar de mi grupo de estudio. Bueno, el ejemplo para ambos. Por ejemplo, el promedio de dinero gastado en una compra. ¿Listo? ¿Cuánto dinero? Eso es un parámetro importante para las ventas, ¿sí? Para los que están en negocio, en la parte de mercadeo. La cantidad de dinero promedio que gastan los usuarios a comprar es un dato muy importante. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el parámetro y el estadístico? Es que el parámetro, cuando yo hablo del parámetro, estoy hablando del promedio del dinero gastado por la población que ingresó al centro comercial. ¿Listo? Cuando hablo del estadístico, estoy hablando del promedio de dinero que gastaron simplemente las personas que yo analicé, el grupo de muestra que yo analicé. ¿Listo? Ambos casos, el parámetro y el estadístico, hacen referencia de nuevo a lo mismo, al mismo indicador, al mismo parámetro, perdón, a la misma característica, simplemente que el parámetro es para población y el estadístico es para muestras. ¿Listo? Esos son datos, información que ustedes van a empezar a reconocer más adelante cuando ustedes empiecen a buscar experimentos, empiecen a buscar artículos científicos, porque esos conceptos van a aparecer con cierta frecuencia en los artículos que uno consulte. Bueno. Listo. Bueno, profe. Empecemos con algunas medidas de tendencia central que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces empecemos por la media. ¿Listo? Media aritmética, que también se llama pues, media o promedio. ¿Listo? Es una medida de tendencia central. ¿Qué quiere decir una medida de tendencia central? Es una medida que me indica a mí qué tan agrupado, mentiras, qué tan centrados están los datos que yo obtengo, ¿listo? De un experimento, un ensayo, una encuesta, etcétera, ¿listo? ¿Cómo se determina la media de un objeto, de un grupo de datos? Simplemente es la sumatoria de todos los datos que yo obtengo y lo divido por la cantidad de datos registrados. ¿Listo? Es bastante sencillo, creo que ya es un ejercicio bastante sencillo, es el promedio que uno suele calcular. Básico. Esa es la descripción matemática, la descripción netamente estadística, que necesito que de aquí en adelante ustedes empiecen a empapar un poquito con esos términos. ¿Por qué? Porque aquí en adelante mucha de la información que ustedes van a obtener de la parte matemática va a estar utilizando únicamente lenguaje matemático. ¿Listo? Esta es la ecuación de la medida de una muestra o la medida de una población. Es exactamente, se trabaja igual. La media de la muestra usualmente utiliza la letra X con el sombrerito, ¿sí? La línea recta encima de la X. Eso denota promedio o medio aritmético. ¿Listo? ¿Cómo se lee? ¿Recuerdan la letra sigma, la letra que está en la parte de arriba, la letra sigma? Recuerden que la letra sigma, cada vez que aparece, me está indicando a mí un ejercicio que se llama suma, ¿cierto? La letra sigma siempre se utiliza para denotar suma. ¿Listo? ¿Qué estoy sumando? Aquí dice, sumatoria de todos los datos que yo encuentre. Los datos están representados por la letra X. ¿Listo? Entonces aquí dice, sumatoria de todos los valores que me den a mí de X, que va desde X y representa el primer valor de X y hasta la N, que N representa el último valor que obtengo de mis datos, de mi tamaño de muestra, de mis valores. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿cómo se lee esto? La media o promedio aritmético se lee como la sumatoria de todos los valores de X y, donde I va desde 1 hasta N. ¿Listo? Todos los posibles resultados obtenidos que yo quiero analizar. Bueno, después de que yo hago la sumatoria con todos mis datos, yo hago la división por
la cantidad de datos que yo obtuve, que está representado por la letra N. ¿Listo, chicos? Entonces, de nuevo, esto simplemente es para que ustedes empiecen a familiarizarse con el lenguaje netamente matemático, porque en estadística usualmente los modelos estadísticos usualmente no se están explicados con palabras bonitas, palabras cálidas, ¿listo? Usualmente los modelos estadísticos, todo viene con lenguaje matemático. Entonces es importante que ustedes empiecen a asimilar el lenguaje matemático, cómo está escrito, ¿listo? Es un ejercicio que ustedes tienen que empezar a realizar, ¿listo? Entonces, como todo es bueno, pero con ejercicios, vamos a hacer el primer ejercicio. Aquí tenemos un estudio hecho, ¿listo? Por un periódico sobre el tiempo promedio que gastan diferentes personas para arreglarse. ¿Listo? Entonces tenemos aquí diferentes días donde se hicieron las mediciones. Si se me hizo la medición por 10 días. Y tenemos el tiempo en minutos que gastan las personas en arreglarse antes de salir. Entonces, ¿cuál es el ejercicio, chicos? Calcular la media, calcular el promedio. Un segundo, voy a volver a la diapositiva que alguien estaba tomando apuntes. La voy a volver y ya me regreso al ejercicio. La media o el promedio, chicos, hablando antes de que continuemos con el ejercicio, la media o el promedio es tal vez el dato que más se utiliza como medida de tendencia central. ¿Listo? De todos los posibles valores de tendencia central que vamos a ver ahorita, el promedio es el más utilizado de todos. ¿Listo? Porque usualmente es el, digamos, el preferido, con el que puedo trabajar más, con el que de aquí en adelante algunas variables van a depender desde el promedio. ¿Listo? El promedio tiene una debilidad. ¿Listo? Una debilidad que puede ser bastante importante. Y es que el promedio se ve afectado por valores extremos. ¿Listo? Si mis datos tienen una buena dispersión, una buena distribución, distribución normal, no se preocupen de eso, el próximo semestre lo van a ver, pero si mis datos están bien distribuidos, si yo hice bien mi ejercicio, bien mis mediciones, usualmente el promedio queda bien representado y está representando perfectamente al grupo de datos. Cuando yo tengo errores de muestreo, mi distribución no es normal. Cuando tengo errores en mi toma de datos y me aparecen datos extremos, el promedio no representa de forma veraz, de forma viable, de forma verdadera, el grupo de datos que yo estoy analizando como tal, ¿listo? Simplemente es para que les quede claro. Este es el más utilizado de todos, para algunos es el más fácil de calcular, pero tiene una debilidad y es que si tenemos datos extremos, el promedio no me representa el grupo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos con el ejercicio. Alejandro, ¿tenía una pregunta o levantó la mano o no? No, profe, lo siento, se me fue. Ah, listo, no hay problema. Entonces, ejercicio 1, primer ejercicio. Sencillito. Profe, Vamos. el promedio es 39.6. 29.6. ¿Será que sí? ¿Alguien le cree a Karen? ¿Será que sí o será que no? Sí, sí, profe. Entonces, bueno, mientras damos tiempo para que los demás lo hagan, recuerden que lo que siempre les he dicho, chicos, siempre hagan los ejercicios. La única forma de aprender este tipo de ejercicios matemáticos es haciéndolos. Entonces, a pesar de que alguien ya haya contestado, no estoy diciendo que contestó bien, de pronto se equivocó. A pesar de que alguien ya hizo el ejercicio, por favor, todos hagan el ejercicio por ustedes. Recuerden que la única forma de aprender esto es ejercitándolo, ¿no? El cerebro y la matemática se tienen que ejercitar al igual que los músculos. El que no ejercita, no hace las cosas bien, ¿cierto? No aprende a hacer las cosas, no adquiere práctica. Voy a dar 2 minuticos más para que contesten.
Listo, ya te explico, ya hago el ejercicio, María Clara, no te preocupes. Entonces voy a usar la pizarra para que les quede bien claro la explicación con términos matemáticos, ¿listo? Entonces, la media, recuerden, la media está representada por la X con el sombrerito, ¿listo? Media, el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? El promedio es la sumatoria. Entonces, sumatoria, coloco sigma, sumatoria de todos los valores que yo tengo de la X, o sea, todos los valores, las variables que estoy midiendo, ¿listo? Que van desde 1, o sea, que yo tengo desde un dato hasta n datos, ¿cierto? Entonces vamos por partes para que les quede claro a todos, ¿cierto? Para empezar, ¿cuántos datos tengo en total? ¿Cuántos datos tengo, 10. chicos? 10. datos? Tengo en total 10 datos, ¿cierto? Entonces el sigma, ¿cómo me queda? Sigma me queda para este ejercicio desde i es 1, desde el primer dato, hasta la n, que n es el dato número 10, ¿cierto? ¿Y qué estoy sumando? Entonces yo aquí llego, uy, un segundo que siempre los dibujitos me quedan chuecos. Yo aquí estoy sumando, ay, aquí hay una forma de hacer esto bien bonito. Eso, ya encontré la forma, bueno. Entonces estoy sumando que todos los datos que yo obtuve y estoy dividiendo al final, aquí hago una división por 10, ¿cierto? ¿Qué datos estoy sumando entonces? Los datos que me dieron a mí en el experimento, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el número, empecemos en orden, tenemos el 39 más 29 más 29. 43 más 52 más 39 más 44 más 40 más 31 más 44 más 35. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo en este momento. Me queda así, ¿cierto? Simplemente estoy escribiendo bueno, de nuevo, esto que estoy haciendo es el procedimiento largo, el procedimiento matemático largo. De nuevo, que yo explico para que todos entiendan, no significa que lo tienen que hacer por aquí, pero que es un buen ejemplo para que a veces uno le cuesta un poquito comprender. Entonces es bueno siempre tener el ejercicio completo, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? De nuevo, cuando estoy haciendo la sumatoria, estoy sumando todos los datos van desde el primer dato, el dato número 1, hasta el dato número 10, ¿cierto? Entonces coloco todos mis datos en la parte de arriba de la fracción y los sumo todos, ¿no? ¿Cuánto me da esa suma, chicos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto me da esa suma? 39 más 29 más 43 más 52. 396, profe. Entonces, cuando yo sumo todos estos valores, me da un solo valor, me da 396, ¿cierto? Entonces, aquí me da 396. 396, ¿qué es? Es la suma de todos los datos que a mí me proporcionó el experimento, ¿cierto? Que me proporcionó el estudio. Y recuerden, después de que yo tengo todos los datos, hago la división por la cantidad total de datos que yo registré, que en este caso fueron 10, ¿cierto? Después de que yo hago esta operación, obtengo el promedio o la media, ¿listo? Entonces aquí el valor que yo obtengo es de 39.6, ¿cierto? Oye, creo que queda mejor escrito con numeritos, con el formato. Ahí. Listo, otra vez. Entonces aquí la respuesta es 39.6, listo. ¿Listo? Ese es el ejercicio completo, escrito de forma larga, de forma matemática, de cómo se hace el promedio aritmético. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguien tuvo dificultades? ¿Listo? No, profe. Hay diferentes tipos de promedios. Ese es el más común, el más popular, la media aritmética o el promedio simplemente como todos lo conocemos. ¿Listo? Hay otros promedios, vamos a trabajar otro promedio en la próxima clase, que es el promedio ponderado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, digamos, no siempre los datos que me dan a mí le puedo sacar el promedio aritmético
porque, digamos, la frecuencia con que aparecen ciertos datos pesa dentro de mi análisis estadístico. ¿Listo? Entonces no se preocupen, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero simplemente les quiero dar la aclaración de que existen diferentes tipos de promedios con los que uno puede trabajar dependiendo la situación. ¿Listo? Dependiendo qué estoy tratando de conseguir, qué estoy tratando de analizar. Bueno, listo, sigamos con nuestra presentación. Entonces, aquí teníamos la media o promedio. Siguiente, siguiente valor estadístico de tendencia central es la mediana. ¿Listo? Mucho ojo porque uno se suele equivocar porque uno dice media y mediana. La diferencia entre las letras son muy importantes. Aquí hace referencia a la media o mediana. Ah, no, un segundo antes de entrar en este, perdón, me adelanté un poquito. Volvamos al ejercicio anterior. ¿Cuánto fue el que me dio el promedio? Perdón. El promedio medio 39.6. 39.6. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría yo podría concluir que el promedio de este grupo de datos que yo analicé es de 39.6 minutos que gasta la gente en promedio en arreglarse, ¿cierto? El tema o el dilema que yo les había planteado originalmente ¿con qué? Con la media. Y es que si tenemos datos diferentes, datos extremos, ¿listo? Pueden arruinar por completo la información que yo obtengo del promedio, ¿listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, tenemos 10 datos, voy a colocar un último dato, dato número 11, aquí al final, ¿sí lo ven? Dato número 11. El dato 11, el numerito sale más bonito siempre, ¿cierto? El dato número 11. Una persona, esos son datos promedio de personas que se gastan, del tiempo promedio de lo que se gastan las personas para arreglarse. Pero no sé si se dan cuenta, usualmente uno de hombres suele quejarse mucho de que las mujeres se demoran mucho arreglándose, ¿no? Eso es un comentario, pues parece bastante machista, ¿no? Pero usualmente las mujeres tienen más cosas que atender que los hombres, usualmente los hombres son más descomplicados. Hay mujeres que hasta se demoran aquí para efectos del ejercicio un promedio de 140 minutos al arreglarse. Imagínense, más de 2 horas para arreglarse. ¿Sí? Y no estoy hablando de mentiras. Ocasionalmente, para ciertos eventos, las mujeres se demoran mucho tiempo en arreglarse, ¿no? Porque se tienen que hacer el pelo, entonces van a salir al salón de belleza, toda la parte de la ropa y todo eso. Las mujeres son mucho más meticulosas con los atuendos. Uno de hombre llega y la primera pinta que salió, pues ya se queda. Las mujeres suelen ser más cuidadosas con los detalles. Entonces, usualmente, para ciertos eventos, las mujeres se pueden demorar mucho tiempo en arreglarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, ya no tenemos 10 datos, tenemos 11 datos, ¿cierto, chicos? Vamos a calcular el promedio utilizando ahora también este dato último. Y quiero que me digan entonces el promedio cómo me queda. ¿Qué valor me dio entonces? 48,72. 48.72 periódico, ¿no? Bueno. Sí. Ah, no, mentira. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Miren cómo un solo dato, extremo, porque el dato es bastante diferente, ¿cierto? Miren cómo un solo dato me puede a mí afectar mucho el promedio. ¿Listo? Porque el promedio original que habíamos determinado, ¿sí? Con los datos normales, el promedio original era de 39.6, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo datos extremos, entonces el promedio me cambia de forma muy representativa, ¿cierto? Se supone que el promedio debería ser el punto medio, ¿listo? De todos los datos, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Si nosotros miramos aquí los datos que obtuvimos, ¿cuántos datos están por encima del promedio? ¿Cuántos datos realmente están por encima de ese promedio de 48.72? Uno. Uno. Uno, profe. ¿Uno? Dos valores. Yo veo dos valores, el valor o el dato Ah, número sí, 4 dos, y el número dos. 11.
¿Listo? Entonces, mucho ojo, chicos. Esa es la debilidad que tiene el promedio. Si el promedio, o dentro del promedio hay datos que son muy diferentes, ¿sí? Datos extremos, definitivamente me afectan el promedio, ¿listo? ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que ese valor que yo tengo de un promedio que tiene datos extremos no me representa todo el grupo. ¿Sí? Un buen promedio que me debería representar un punto intermedio en donde aproximadamente la mitad de los datos están por encima, la mitad de los datos están por debajo. ¿Listo? De eso se trata un promedio. ¿Listo? Que aproximadamente la mayor parte están distribuidos de forma equitativa. Bueno, si yo hago el ejercicio con el promedio original que era de 39.6, ¿cuántos datos están por encima de 39.6? 5, profe. 5, ¿cierto? La mitad, ¿cierto? Aproximadamente la mitad. ¿Sí? El promedio que hicimos en el primer ejercicio, en el primer ejemplo, era un promedio que sí estaba representando a todo el grupo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando tenemos un dato atípico, ese dato atípico me afecta a todo el grupo, ¿cierto? Y yo puedo dar una conclusión falsa o una conclusión errada sobre los promedios, sobre la situación de mi grupo, ¿listo? Un ejemplo de esto pasa con frecuencia, por ejemplo, para darlo a nuestra realidad. Eso pasa con frecuencia, por ejemplo, cuando uno analiza el promedio del ingreso de las personas. ¿Listo? Cuando uno mira el ingreso del promedio de los ciudadanos de Colombia, supuestamente nosotros somos un país que tiene una tasa de ingresos medio, ¿cierto? Y que usualmente el estrato medio, por ejemplo, el estrato medio supuestamente gana más de 3 millones de pesos. Esos son datos oficiales, datos que sacan en Colombia. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Uno dice, mire, un estrato 3 con 3 millones de pesos de ingreso, eso pues normalmente no pasa, ¿cierto? Uno diría, pues eso no es lo que me refleja a mí. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando sacan los datos de los promedios, en un estrato 3 puede haber una persona que gana el mínimo y una persona que gana 50 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo junto todos esos datos, incluyendo los datos extremos, pues sale que es que el promedio de ingresos de un estrato 3 en Colombia es de 3 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que es que 3 millones de pesos fue un dato que me dio porque hay personas que ganan demasiado, ¿no? Hay datos extremos dentro de mi datos, mi información recolectada. Y lastimosamente, esa es la información que utiliza el gobierno para declarar impuestos y declarar muchas otras cosas. ¿Listo? Simplemente es para que vean que hay ejemplos en donde el promedio realmente no me indica la situación de un grupo como tal. ¿Listo? Simplemente son información para que vean cuando el promedio está equivocado. ¿Listo? Ahora sí sigamos. Segunda medida de dispersión, de tendencia central, digo, es la mediana. Ahora sí, mediana. ¿Cuál es la mediana? La mediana hace referencia al dato del centro, ¿sí? De mi grupito, de mi conjunto de información, de mi conjunto de datos, ¿listo? Al dato del centro, pero mucho ojo, para que la mediana funcione, tiene un requisito y es que los valores deben estar ordenados. Yo debo coger la información y organizarla de mayor a menor o de menor a mayor, digamos, eso no me importa mucho, no me afecta mucho. ¿Y la mediana cuál es? Es el valor que está en el centro, ¿listo? El valor que está en la mitad, ¿listo? Usualmente, dependiendo, el valor de la mitad puede ser un solo valor, ¿listo? Cuando estamos trabajando con datos impares, el valor de la mitad va a ser un solo numerito. Y cuando trabajamos con datos pares, usualmente la mediana está representada por los dos valores que están en la mitad, los dos valores que están en el centro. ¿Listo? Hay una ecuación para determinar la mediana, pero digamos la mediana no es tan complicada. La mediana simplemente es el total de los datos, mucho ojo, el total de los datos, le sumo 1 y lo divido por 2. ¿Listo?
El total de los datos más 1 dividido 2. Así se saca la mediana. Esto realmente el procedimiento de la mediana es bastante simple. ¿Qué es lo que a uno a veces le aburre de hacer la mediana? Es que la mediana tiene que tener los datos organizados de mayor a menor. ¿Listo? O bueno, o viceversa, no importa. Pero es un requisito. Los datos deben estar siempre organizados. Entonces, a veces lo que a uno le cuesta de trabajo con la mediana es organizar los datos. Bueno, pero ¿qué ventaja tiene la mediana? La mediana no se ve afectada por valores extremos. ¿Listo? Porque no está haciendo un promedio, no está haciendo un promedio, no. La mediana simplemente me está ubicando el dato que está en la mitad del grupo. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir, mismo ejercicio para no complicarnos con datos diferentes. Mismo ejercicio, chicos. Tenemos los mismos datos, entonces vamos a calcular o determinar la mediana. ¿Listo? La mediana, entonces, calculo la ecuación es datos totales más 1 dividido 2. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando estoy trabajando con números pares, la mediana es el promedio de los dos números que están en el centro. ¿Listo? Entonces, para el mismo ejercicio, quiero que calculen, por favor, la mediana. Angie me dijo que es el 5, no, muy mal, Angie. Ese no es el valor de la mediana. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se calcula la mediana? ¿Cómo vamos con la mediana? Vamos todos, tenemos espacio para participar. Recuerden. Ahí me escribió, a ver, vamos a ver. Angie me dijo 10.5. Bueno, vamos de nuevo. El ejercicio de la mediana. Entonces, empezar primero con organizar los datos. Entonces, si quieren de mayor a menor o de menor a mayor, en teoría no debe afectar. Y no, Erika, esa no tampoco es la respuesta. Entonces, 51 tampoco. Bueno, no se preocupen, tranquilo, vamos participando. Ángel Alejandra me dio un valor, sí, en teoría es 5.5. ¿Listo? Pero esa es la ubicación, mucho ojo, que creo que ahí está la confusión. La mediana, esta ecuación que está en la parte de atrás, me voy a volver un momentico, chicos. Esta ecuación que está en la parte de atrás de la mediana, me está dando la ubicación del dato. ¿Listo? Cuando yo calculo una mediana, estoy dando el valor, la ubicación del dato que se encuentra de forma organizada. ¿Listo? Entonces, mucho ojo. Cuando yo estoy calculando el valor de la mediana, este ejercicio de la mediana me está dando es el valor, es la posición en la que se encuentra el dato. ¿Listo? Posición. ¿Listo? La mediana es una medida de posición. Bueno. Entonces, siempre que estamos trabajando con mediana, recuerden, ubicar datos de mayor a menor, puede ser, o de menor a mayor, teóricamente no afecta. ¿Listo? Se calcula la mediana, que la mediana simplemente me arroja la posición del dato que representa, que está representando la mediana del grupo, ¿sí? El dato que se encuentra justo en la mitad de mis datos. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando me está indicando a mí un número decimal, que a veces la mediana me puede dar un decimal? Cuando aparece un decimal, significa que la respuesta está entre dos posiciones, entre dos números. ¿Listo? Eso sucede cuando la mediana se está calculando
en datos con número par. ¿Listo? Eso es lo que me está indicando. Bueno. Voy a dar un espacio de participación mientras abro aquí la pizarra para ubicar mis datos. ¿Listo? Esta es la pizarra con la información. Bueno, mucho espacio. Entonces, de nuevo, ¿yo qué tengo que hacer primero? Inicialmente, primer ejercicio, organizo los datos, ¿no? Entonces voy a organizar de, como dijimos, mayor a menor, ¿no? Del valor más alto al valor más bajo. El valor más alto es 52, seguido 44, 43. Ay, perdón, hay dos 44. Acá hay 43. Luego sigue 40. Luego sigue 39. 39. Luego sigue 35. 31 y 29, ¿no? Entonces yo aquí primero llegué y organicé mis datos. ¿Listo? De mayor a menor en esta ocasión, ¿listo? Y voy a calcular entonces el valor de la posición, ojo, de nuevo la mediana calcula es una posición de la mediana, ¿no? ¿Cuántos datos tengo entonces? ¿Cuál es mi valor de n? N es el valor de... No, chicos. Recuerden qué es n. Recuerden, en la ecuación dice n más 1. N es el número de valores, ¿no? Entonces N es el número, la cantidad de datos que yo recopilé. ¿Cuántos datos tengo yo aquí? 10. Tengo 10 datos. Entonces, n vale 10. Entonces, aquí en mi ecuación sería 10 más 1, ¿cierto? Eso. Y abajo, estoy dividiendo simplemente por 2. Esa es la ecuación que tienen que colocar. ¿Listo? Diana, no, estás haciendo mal los ejercicios. Están haciendo mal los ejercicios algunos. Aquí, ¿qué tenemos, chicos? Se les olvidó lo que habíamos visto en los cortes anteriores. Ese es mi procedimiento, ¿cierto? Pero yo tengo dos operaciones matemáticas ahí, ¿cierto? Tengo una suma y una división. ¿Cuál hago primero? La suma. La suma. En este caso, en teoría debo hacer primero la suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos son operaciones básicas entre fraccionarios. 10 más 1 me da 11. 11 dividido 2 me da 5,5. 5.5. Entonces, lo que les estaba diciendo, chicos. Cuando a mí me da un valor así que es valor decimal, me está indicando que la mediana se encuentra entre dos números. ¿Listo? ¿Qué hago yo ahora? Yo ahora simplemente cuento hasta la posición número 5. Bueno, 5.5, pero vamos a mirar dónde va eso, ¿no? La posición 5 va aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, ¿no? 5, 5 iría entre la mitad entre 5 y 6, ¿cierto? Entonces, mucho ojo, chicos. Aquí
para empezar, me indica que los valores del centro, los valores del centro del grupo son los valores 40 y el valor 39. Son los dos valores que me representan a mí el centro de mi grupo. Bueno. Ahora, ¿qué tengo que calcular? Como son dos números, yo tengo que calcular un promedio de esos dos números. Pues simplemente lo sumo, sumo esos dos numeritos y lo divido por 2. Eso es todo el ejercicio que toca hacer. Bueno, cuando hago esto, como 2 sumo 40 y 39 y lo divido por 2, el valor que yo obtengo es de 39.5, ¿cierto? Este es el valor que representa la mediana de mis datos. Bueno. Información importante para todos, chicos. Cuando la información que yo estoy recolectando está bien recopilada, cuando yo fui riguroso con los datos, cuando tengo una buena distribución normal de mis datos, ¿listo? Cuando todo eso se cumple, cuando no tengo datos extremos, cuando esas condiciones se cumplen, la media, o sea, el promedio aritmético y la mediana tienen que ser valores similares, ¿listo? Aproximados, valores cercanos, ¿listo? Si el ejercicio está bien hecho, ambos valores deberían ser bastante cerca. No siempre tienen que coincidir, pero digamos valores bastante cerquita, que me indica que los datos, el estudio que yo hice o la información que yo estoy analizando, es una información que, digamos, cumple todos los parámetros de normalidad, son parámetros bien hechos, un estudio bien hecho. ¿Listo? En este caso nos podemos dar cuenta, la media que nosotros habíamos calculado originalmente era de 39.6 y la mediana es de un valor de 39.5, son dos valores que están bastante cerquita, bastante aproximados. Entonces yo puedo decir que los datos que yo recopilé de este estudio, digamos, son datos sólidos, son datos fuertes y no tengo valores extremos dentro de mi información. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda sobre la parte de la mediana? No, profe. No, profe. No, listo. No, profe. Sigamos entonces. Mediana, bueno. Ahí. El dato que sigue, la moda. Moda. Moda es más fácil de definir. Las modas es lo más frecuente, esa es la palabra. La moda es el dato que se repite con mayor frecuencia dentro de mi conjunto de datos, ¿no? De hecho, la palabra moda, esto aplica también para la parte comercial. La moda es eso, ¿no? La moda, de hecho, lo que está de moda es lo que, si estamos hablando de ropa, lo que está de moda es lo que todo el mundo se pone, ¿no? Lo que todo el mundo está comprando. Estamos hablando de juegos, videojuegos, entonces es el juego más popular del momento, ¿cierto? Si estamos hablando de chismes, pues lo que está de moda es el chisme de fulanito que tuvo amoríos con sultanita, ¿no? La moda, de hecho, es eso, es lo que es más frecuente, lo que está común, ¿listo? Dentro de la paquete de información, el paquete de datos que yo estoy trabajando, que estoy analizando, ¿listo? La moda también es un dato que me dice la frecuencia con que aparece un valor, ¿listo? El valor que más frecuentemente aparece. La moda no se ve afectado por datos extremos, ¿listo? Y existen algunos casos, algunos ejercicios en donde pueden aparecer más de una moda al tiempo, o ejercicios donde no existe la moda, ¿listo? Sigamos con nuestro ejercicio que ya lo estamos trabajando con tiempito. Vamos a identificar la moda de los datos que yo obtuve. ¿Cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia? ¿Listo? Una recomendación para la moda no es obligatoria, pero es una recomendación, es ordenar los datos también de mayor a menor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando tengo los datos ordenados, pues es más fácil darse cuenta uno cuando hay un dato que se repite. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando no tengo datos que digamos, cuando los datos están desorganizados, están dispersos, a ojo, digamos, a ojo humano, es más difícil darse cuenta cuando hay un dato que se está repitiendo de forma continua, de forma constante.
¿Listo? Por eso también se recomienda que cuando yo estoy calculando la moda de un dato, de algún ejercicio, mientras yo calculo la moda, siempre es bueno organizar primero los datos. Con eso uno tiene más facilidad para identificar el valor que se repite con mayor frecuencia y menos probabilidades de equivocarse. Bueno, entonces de nuevo vamos a un pequeño espacio. Mientras tanto aquí, aunque bueno, aquí tenemos un datos chiquitos, ¿no? Este ejercicio es bastante sencillo porque es chiquito, es cortico. A ojo de pronto para ustedes, como estamos trabajando poquitos datos, a simple ojo, pues ustedes pueden identificar qué datos se repite con mayor frecuencia, ¿cierto? Pero de nuevo, si de pronto están analizando no 10 datos, sino 100, 1000 datos, imagínense tener un ojo para 1000 datos y recordarse cuál se repitió más, es bastante complicado, ¿no? Entonces, por eso, la recomendación siempre es organizar de mayor a menor. Bueno. Bueno, creo que ese ejercicio es mucho más sencillo que los demás, ¿cierto? Este no tiene una fórmula matemática, simplemente es darse cuenta de cómo uno, qué tanto aparecen los datos, ¿no? Se llama una tabla de frecuencia. Estadísticamente, les voy a dar un ejercicio aquí simplemente para que vean cómo se debe hacer desde el punto de vista estadístico. Aquí con nuestra pizarra. Voy a borrar aquí una parte. ¿Yo qué voy a hacer con la...? Uy, se me borró demasiado. ¿Yo qué hago cuando quiero calcular una moda? Hay dos formas de hacerlo. La primera es organizando los datos. Es una forma fácil de hacerlo. Si yo organizo los datos de mayor a menor, yo puedo identificar los datos que se repiten varias veces. O la otra forma de hacerlo es una tabla, haciendo una tablita que se llama tablita de frecuencia. ¿Listo? ¿Yo qué coloco en la tabla de frecuencia? Yo coloco los datos, al lado izquierdo coloco los datos que aparecen. ¿Listo? Y al lado derecho de la tablita, yo ubico la cantidad de veces que aparecieron los datos. ¿Listo? Entonces, al lado izquierdo coloco el dato, el nombre del dato, simplemente. En este caso, pues el nombre del dato es un número. Y al lado derecho, yo coloco la cantidad de veces que apareció el dato. Entonces, el dato 52 apareció una sola vez, ¿cierto? El dato 44 apareció dos veces. El dato 43 apareció una vez. El dato 40 apareció una vez. El dato 39 apareció dos veces. El dato 35 apareció una vez. El dato 31 apareció una vez. Y el dato 29 apareció una vez. ¿Listo? Esta tablita de frecuencia a mí me permite mirar qué dato apareció con mayor frecuencia, porque yo simplemente conté la cantidad de veces que aparecía. Aquí no tengo que organizar los datos porque yo puedo construir esta tablita a medida que aparecen los datos. Es una forma diferente de hacerlo. Y yo aquí me doy cuenta que hay dos datos que aparecen dos veces, ¿no? El dato 44 apareció dos veces y el dato 39 apareció dos veces. Yo puedo decir que para este ejercicio, para este experimento que se hizo, para esta información que a mí me dieron, la moda o el dato que más se repite es el dato 44 y es el dato 39. ¿Listo? Son dos formas de calcular la moda. Una es de organizando de mayor a menor y midiendo qué dato se repite, o haciendo una tablita de frecuencia y registrando los datos que aparecen y la cantidad de veces que apareció el dato. ¿Listo? Bueno. Sigamos entonces acá. Viene otro dato de último dato que vamos a ver el día de hoy, que es el dato de... Uy, segundo. El dato del rango. El rango simplemente me dice dentro de qué conjunto de números, dentro de qué grupo de números aparecen mis datos. ¿Listo? Es una resta simplemente la forma de calcular el rango, donde yo determino el valor mayor
y el valor menor de mis datos. ¿Listo? Y simplemente hago una resta. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esos datos, datos que hemos estado trabajando, para calcular el rango que debo tener primero yo. En teoría, yo debo tener los datos organizados, pero no es obligatorio. Yo debo saber cuál es el dato mayor, cuál es el dato más alto que tenemos aquí. Es el número 52. 52, muy bien. ¿Y cuál es el dato más bajito que tenemos? 29. 29. Entonces, el rango de rango, ¿cómo se determina? Es una resta del mayor menos el menor. Entonces, 52 menos 29. ¿Listo? Es una resta bastante sencilla. ¿Cuánto me da 52 menos 29? 23. 23. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto, el rango de mis datos van desde 29 hasta 52, con una diferencia de 23 posibles números. ¿Listo? El rango de pronto ahorita no se ve tan útil, pero más adelante cuando el otro semestre, cuando me digan ustedes medidas de dispersión, el rango les ayuda a ustedes a identificar, digamos, con mayor precisión la dispersión de los datos y les permite a ustedes analizar mejor la información. ¿Listo? Listo. Tenemos aquí un ejercicio. Voy a dejar un ejercicio para que puedan participar, pero entonces la participación, les voy a dejar el ejercicio mientras llamo a lista. ¿Listo, chicos? Denme un segundo, por favor. Yo organizo aquí. Entonces, compartir. Listo, tenemos ahí nuestro ejercicio. Tenemos un fabricante de snacks para mascotas, determinó la vida útil de sus productos. ¿Listo? Y a continuación tenemos unos datos de los días que duran de la vida útil de uno de sus productos. Bueno, para estos datos, para este ejercicio vamos a determinar media, mediana, moda y rango. ¿Listo? De esta información, de este ejercicio. ¿Listo, chicos? Por favor, vamos a dar un espacio de participar antes de que termine la clase. Y mientras tanto, yo voy a estar llamando a lista. Bueno. Ay, se me cerró. Ya. No se preocupen, chicos. El taller, hablando un poquito de todo, el taller de esta semana lo voy a dejar el día viernes porque aún nos falta la mitad del tema por ver. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Digamos, esta semanita la tienen de descanso, entre comillas. ¿Listo? Ay, se me movió esto. Profe, está tapada la mitad de la pantalla. Listo, ya. gracias. Creo que ya. Listo. Profe, Entonces, ¿cómo así? O sea, deja el taller el viernes, ¿sí? el taller lo voy a dejar el día viernes. Y se entrega. Todavía no sé si el lunes o lo dejo para el otro viernes, no sé. Ah, profe, el otro viernes, tranquilo, no me Estoy preocupe. pensando. Entonces, bueno, igual lo que les digo, no se preocupen esta semana. Es la primera parte de los principios de estadística. De nuevo, esta estadística es la estadística básica para que cuando ustedes lleguen el próximo semestre con el doctor Charlie, pues ya no lleguen perdidos, sino que lleguen de una vez duros con la parte estadística que van a ver el próximo semestre, que ya es una estadística un poquito más dura que lo que ven este semestre conmigo. Bueno, listo. Entonces empecemos con llamado de asistencia. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a Laura Arteaga, ¿está? Laura. Sí, profe, aquí estoy. Tenemos a... ¿Quién sigue? Laura Barrera. Aquí, profe. Se me perdió Laura. ¿Dónde está Laura? Un segundo aquí. Laura y Tenito. Ay, se me... Acá. Y el chat. Y el chat por aquí. Bueno, por aquí. Bueno, ahí. Se me puso el lento del computador. Bueno.
Listo, ahora sí. Sigamos con la asistencia. ¿Sí está Laura? Bueno, no de ahí. Laura Barrera sí Aquí, está. profe. Listo. ¿Está Daviana? Sí, Laura señor. Daviana. Aquí. Listo. ¿Asleidy está? Sí, señor. Listo. ¿Está Joan Cárdenas? Sí, señor. Diana Castellanos. Sergio Contreras. Aquí, profe. Laura Cuevas. Aquí, profe. Alexandra Díaz. Aquí estoy, profe. Adriana. Adriana Duarte. Sí, profe. Muy bien. Laura Garzón. Valentina Garzón. Sí, señor. Angie González. Angie. Sí, profe. Ah, listo. Estefanía Hernández. Laura Herrán. Yo, profe. Aquí. Carol Herrera. Aquí, profe. Julie Hurtado. Presente, profe. Sebastián Lagos. Presente. Karen López. Karen, ¿sí está Karen o no? ¿Se cayó? Erika Manrique. Sí, Erika. profe. Aquí estoy. Daniela Martínez. ¿Sí está Profe, Daniela? Daniela está en una cita médica y no Mm, puedo decir. Profe Karen, yo. Listo. Muchas gracias por la información. ¿Está Lady Mesas? Lady Alejandra. Sí, señora. Acá. Listo. Yuri Mesa. Presente. Santiago Mongui. Presente, profe. Axel Mozos. Aquí, profe. Jessica Nieto. Presente, profe. Cristian Orjuela. Profe, presente. Ya voy, María Clara. Todavía no llegaba a ti. ¿Cristian está? Ah, es que se me fue el internet y acaba de entrar. No te preocupes. ¿Cristian está o no está? Sí, profe. ¿Está Michael? Presente. ¿Michelle? Presente. ¿Angélica Pedraza? ¿Está Angélica? Presente, profe. Listo. ¿Está María Yesenia? Bueno, María Yesenia creo que no está conectada. Bueno, sigamos con María Clara, ya me contestó, muy bien. Andrés Ramírez. Aquí, profe. Listo. ¿Juan Pablo Rey está? Juan Pablo, creo que no se conectó hoy. Bueno, Juan Pablo no se conectó hoy. ¿Valeria Rincón está? Presente, profe. ¿Listo? ¿Alejandro Rincón? Aquí, profe. ¿Karen Rincón? Presente, profe. ¿Paula Rubio? Presente, profe. ¿Helen está? Helen. Profe, Listo. por el chat. ¿Kevin está? ¿Kevin Trujillo? Kevin. Creo que no está conectado Kevin. Bueno. Bueno. Anaí. Aquí, profe. Catalina Vallejo. Presente, profe. Ana Camila Varela. Presente, profe. Ingrid Juliet. Presente, profe. Wendy. Aquí, profe. Diego Vergara.
Presente, profe, mejor estudiante. Ah, sí, claro. Esteban, Claro, profe, entonces. ¿está Esteban? Presente, profe. Listo. Listo, chicos, voy a colocar otro ejercicio diferente para que puedan participar los que no han participado. Aquí tenemos, a ver, este que está más sencillo, más cortico. Últimos 5 minutos de participación, chicos. Un fabricante de neumáticos para maquinaria agrícola determinó el diámetro interior de una línea nueva de neumáticos. El diámetro ideal que el productor quiere obtener es de 570 milímetros. Y los datos obtenidos fueron los siguientes. Entonces tenemos ahí un conjunto de datos, ¿listo? De nuevo, determinar mediana, media, mediana, moda y rango. ¿Listo? Y al final, último ejercicio. Aparte de determinar estos estadísticos. Aparte de esto, por favor, una conclusión. Esas llantas están cumpliendo lo que quiere el productor o su proceso de fabricación tiene fallas. ¿Listo? De nuevo, aparte de las aplicaciones que tenemos dentro de la estadística, por ejemplo, en los procesos industriales, es verificar que lo que yo estoy vendiendo cumple las garantías, ¿listo?, que se quieren. Esto sucede en la parte industrial y esto sucede todos los días en las industrias. Las industrias, por ejemplo, cada vez que llenan un empaque, llenan una botella, deben garantizar en teoría que el promedio del llenado de sus datos cumple con lo que están vendiendo. ¿Listo? Simplemente, por ejemplo, les voy a dar un dato para las botellas de gaseosa, o bueno, de cualquier bebida en general. Las industrias cuando llenan las bebidas deben garantizar más o menos, siempre, digamos, si es una botella de 100 ml, siempre deben garantizar más o menos los 100 ml con una desviación estándar, eso lo vamos a ver en la próxima clase, muy bajita de apenas 1 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que si la industria por algún momento, alguna de las máquinas llenó la botella y en vez de tener los 100 ml, tiene, por ejemplo, 95 está muy, muy lejos del promedio. En esos casos, uno tiene que, como dueño de la máquina, hacerle un mantenimiento a ese tipo de maquinaria para verificar y garantizar siempre que su producto va con las mejores condiciones, ¿cierto? Este tipo de mediciones, que son también de carácter estadístico, ayudan al control de calidad dentro de la industria y por eso es muy importante que siempre se realice. ¿Listo? Chicos, entonces, antes de terminar, entonces, tranquilo, relájense, esta semana no hay taller, pero el viernes sí hay quiz. ¿Listo? Entonces, prepárense, el viernes sí tenemos quiz de lo que vimos hoy, de media, mediana, moda y rango. ¿Listo? Tenemos quiz el viernes del tema de esas bases de estadística. Bueno. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, yo ahorita les subo la presentación, no se preocupen. El video, recuerden que yo me demoro siempre casi un día larguito en subir el video, entonces tampoco se preocupen. Estas bases de estadística las pueden consultar en cualquier libro, en cualquier libro de estadística descriptiva, por si de pronto quieren profundizar, y si no, pues de una vez para que vayan buscando los libros del próximo semestre. Bueno, chicos, me quedan 2 minutos más de participación y terminamos por el día de hoy. ¿Listo? Juiciosos, chicos. El resto de la semana ya, pues esta semana no se preocupan por matemáticas, la otra sí se preocupan. Entonces nos vemos el viernes con quiz el viernes. Entonces recuerden, puntualidad. Recuerden que el que definitivamente no pueda conectarse Profe, me una escribe. pregunta. Dime, María Clara. ¿Cuándo es el parcial? El parcial lo había dejado para, ahí se me olvidó la fecha. ¿20 qué? ¿22 fue? Vamos a ver un segundo. Parcial dice que es para el viernes 22 de mayo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Entonces, fecha de parcial viernes 22 de mayo. Bueno.
Listo, chicos, entonces dejemos así por hoy. Espero que vayamos viendo esa parte de introductoria a estadística muy bien. No se estresen, recuerden ya últimas 2, 3 semanas prácticamente de notas. ¿Listo? Y listo. Nada, juiciosos con la parte final del semestre. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Juiciosos. Profe. Bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias por la clase. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, chicos. Chao.